Hola, buenas tardes. Nosotros vamos a hablar acerca de la paz y la solución a controversias en relación a la gobernanza global. Y mi nombre es Tania Martínez. Mi nombre es Mariana Ribeiro Hernández. Bueno, primero, la cultura de la paz consiste en promover una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos. Esta fue declarada por las Naciones Unidas a través de la UNESCO, que fue establecido el Año Internacional de la Cultura de la Paz en el año 2000, motivado principalmente por la violación de derechos humanos y la degradación de la sociedad internacional. Todo esto para desarrollar mecanismos encaminados a entender la importancia de la paz, el respeto y el entendimiento en las relaciones entre los pueblos. Este documento, como declaración, se compone, la Declaración de la Cultura de la Paz se compone por una teoría donde se albergan los 9 artículos que definen el concepto de cultura de la paz, sus bases, principios, el cómo se desarrolla y los actores que intervienen en esta. También el programa de acción sobre una cultura de la paz, como una forma práctica de llevar a cabo los objetivos, estrategias y pues los objetivos y estrategias de los agentes principales, junto con la consolidación de las medidas que adoptarían todos los agentes pertinentes en los diferentes planos, tanto nacional como regional, para con esto promover la cultura de la paz a través de la educación, promover el desarrollo económico, social y sostenible, así como también promover el respeto de los derechos humanos, garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, como la participación democrática y promover la comprensión, tolerancia y solidaridad libre, conocimiento, paz y seguridad. Por otra parte, el Manifiesto 2000 para una cultura de paz y no violencia surge con motivo del 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El entonces próximo año 2000 fue proclamado por las Naciones Unidas como el Año Internacional de la Cultura de la Paz. Entre los actos programados para este año, la UNESCO promovió el manifiesto, que fue elaborado por un grupo de premios Nobel de la Paz, con objetivo de que el mayor de las personas de todo el mundo se integrara a y existiera una mayor participación con ánimos de lograr los objetivos planteados y que todos los actores participantes asuman su responsabilidad dentro de la sociedad. Este no va dirigido a ninguna instancia superior, es más como un llamado a la cooperación. Es entonces donde el Manifiesto 2000 dice de forma literal, reconociendo mi parte de responsabilidad ante el futuro de la humanidad, especialmente para los niños de hoy y de mañana, me comprometo en mi vida diaria, en mi familia, mi trabajo, mi comunidad, mi país y mi región a respetar la vida y la dignidad de cada persona, sin discriminación y prejuicios. Practicar la no violencia activa, rechazando la violencia en todas sus formas, física, sexual, psicológica, económica y social, en particular hacia los más débiles y vulnerables como los niños y los adolescentes. Compartir mi tiempo y mis recursos materiales, cultivando la generosidad a fin de terminar con la exclusión, la injusticia y la opresión política y económica. Defender la libertad de expresión y la diversidad cultural, privilegiando siempre la escucha y el diálogo, sin ceder al fanatismo ni a la malecedencia y el rechazo del prójimo. Promover un consumo responsable y un modo de desarrollo que tenga en cuenta la importancia de todas las formas de vida y el equilibrio de los recursos naturales del planeta. Contribuir al desarrollo de mi comunidad, propiciando la plena participación de las mujeres y el respeto de los principios democráticos con el fin de crear juntos nuevas formas de solidaridad. Por otra parte, el sistema internacional en relación a la solución pacífica de controversias habla acerca de, primero, dar como definición a qué se refiere como solución pacífica, lo que se toma como solución pacífica. Y pues la solución pacífica de controversias es el principio del derecho internacional
donde se obliga de cierta forma a los estados a que se busque una solución a las controversias que puedan existir a través de mecanismos con arreglos pacíficos, de manera que no se ponga en peligro la paz y la seguridad internacional, ni se vea arriesgada la justicia. Esto se basa en los artículos de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. En el artículo 2 se plasma el principio de resolución pacífica, donde se lee que los miembros de la organización deberán arreglar las controversias internacionales por medios pacíficos, de manera que no se ponga en peligro la paz y la seguridad internacional, como se mencionaba anteriormente, y el artículo 33, donde se dice que el arreglo es el capítulo de el arreglo pacífico de controversias, en donde se dicta que las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, tratarán de buscarle solución ante todo, a través de la negociación, investigación, mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección, de los cuales hablaremos detenidamente en las siguientes diapositivas para explicarlos de una forma más completa. Y bueno, ya ahora que hablamos de la parte teórica que se trata sobre la cultura de paz, entonces vamos a hablar sobre los mecanismos para resolver las controversias internacionales de manera pacífica. Entonces, tenemos dos tipos de métodos para la solución de controversias internacionales de manera pacífica. Primero están los jurisdiccionales o los oficiales, que se refieren a los que el papel de la ONU lleva a cabo, o sea, es la ONU quien es el mediador en estas controversias, por medio de organismos como la Corte Internacional de Justicia, y luego están los métodos alternativos de solución de conflictos, también conocidos como los MASC. Estos se refieren más a los diplomáticos y a los políticos. Entonces, empezamos con los métodos de solución de controversias jurisdiccionales. Esto es el arreglo judicial internacional de la ONU. Estos mecanismos son los que tiene la ONU para mediar pacíficamente y velar por la paz mundial a través de estos organismos. El primero es el Consejo Internacional y el segundo es la Corte Internacional de Justicia. Estos dos organismos buscan cumplir con el principio que viene expresado en el artículo número 2 de la Carta de la ONU para la resolución pacífica de conflictos, y para llevar a cabo esto se materializa en los siguientes capítulos de la Carta de la ONU. Primero tenemos el capítulo número 5, que es el que se refiere al Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad es el órgano de la ONU que, cito, a fin de asegurar acción rápida y eficaz por parte de las Naciones Unidas, sus miembros le confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacional, y reconocen que el Consejo de Seguridad actúa a nombre de ellos, es decir, a los países firmantes de la Carta de la ONU, a desempeñar las funciones que le impone aquella responsabilidad. Entonces tenemos al organismo del Consejo de Seguridad, que es el que trata de velar por la paz mundial y la seguridad mundial. Después también tenemos el capítulo 6, que se llama Arreglo Pacífico de Controversias, en donde en el artículo 33.2 dice que el Consejo de Seguridad, si lo estimara necesario, insistirá a las partes a que arreglen sus controversias por dichos medios. Es decir, el Consejo de Seguridad localiza una situación en donde dos países estén en controversias y si lo cree necesario, interviene para que estos dos países arreglen sus diferencias. Ok, después de esto tenemos el capítulo 7, llamado Acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamiento de paz o actos de agresión. Esto se refiere a como las intervenciones o actos de guerra. En este capítulo se lee que el Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión, y se harán recomendaciones o decidirán qué medidas serán tomadas
en conformidad con los artículos 41 y 42 para mantener o restablecer la paz y la seguridad mundial. Después de esto también tenemos el capítulo 14, que es el que refiere a la Corte Internacional de Justicia. Este es el artículo que materializa y dice las funciones de la Corte Internacional de Justicia, en donde dice que este será el órgano judicial principal de las Naciones Unidas, es decir, la Corte de la ONU. La Corte desempeña una doble misión: el arreglo conforme al derecho internacional de controversias que le sean sometidas por los estados, esto es decir, que juzga las controversias entre dos estados, y la otra misión que desempeña es la emisión de dictámenes sobre cuestiones jurídicas que le sometan los órganos u organismos del sistema de Naciones Unidas que tengan autorización para hacerlo. Esto es como la ONU pretende, bueno, de esto de lo que hablé es como la ONU pretende resolver de manera pacífica las controversias internacionales. Después tenemos dentro de los mismos mecanismos de solución jurisdiccionales el arbitraje internacional. El arbitraje internacional es más comúnmente usado en el ámbito mercantil. Además de los mecanismos que mencioné que la ONU tiene para la resolución pacífica de conflictos, existe otra alternativa que es el arbitraje internacional. Esto se refiere a las cortes creadas ad hoc a ciertos conflictos que hayan sucedido, como mencioné, generalmente es mercantil. Sí, se crea un comité específico para la resolución de estos conflictos. El arbitraje internacional se define como el proceso de resolución de controversias en el que un tercero neutral, o sea, un árbitro, emite un dictamen tras celebrar una vista en la que ambas partes tienen la oportunidad de que se les escuche, y entonces el tercero neutral, o sea, el árbitro, pretende solucionar. El arbitraje internacional, como es mayormente utilizado para los conflictos económicos y comerciales, y como ejemplo tenemos la Cámara de París, llamada oficialmente como la Cámara de Comercio Internacional o International Commerce Chamber. Ese sería como el ejemplo básico de un arbitraje internacional. Y bueno, como menciono, es económico. Después de esto tenemos el siguiente tema, que son los MASC, los métodos alternativos de la solución de conflictos. Estos métodos son de carácter político y diplomático. El primero que tenemos es negociación. Es el mecanismo más utilizado por los estados, puesto que es el de formato más sencillo y además es el más antiguo en su uso. Consiste en la difusión entre las partes interesadas, consiste en la discusión entre las partes interesadas con el propósito de precisar los puntos de vista de cada parte, y después de eso intenta reconciliar las opiniones divergentes a fin de solucionar la controversia. Este mecanismo opera a través de canales diplomáticos regulares, por eso estos son métodos políticos y diplomáticos. Estos canales podrían ser entre jefes de estados y de gobiernos, entre los secretarios de Relaciones Exteriores, embajadores o representantes ad hoc para resolver la controversia. Generalmente esto se hace en forma privada y sin la participación de terceros. El siguiente MASC es el de buenos oficios. Es la mediación por buenos oficios, en donde las partes recurren a los buenos oficios que realiza un tercero o terceros. Este tercero es neutral al conflicto, puede ser un estado, un individuo, o inclusive este papel lo puede llegar a desarrollar el secretario general de la ONU. Este procedimiento de buenos oficios tiene como objetivo que, con el consentimiento de ambas partes, el que ejerce los buenos oficios, o sea, el mediador, logre persuadir a las partes de restablecer el diálogo a fin de que ellas puedan encontrar una solución a su disputa. El mediador tiene poca participación en los buenos oficios y más bien trata de restablecer la comunicación entre las dos partes. Luego está la mediación, que es parecida al de buenos oficios, pero es importante distinguir primero que en la mediación, al contrario de los buenos oficios, el mediador participa de una manera más activa en la solución de estas controversias. Sea de un el mediador puede ser un tercer estado, un grupo de estados, un individuo o un funcionario de un organismo internacional. Nuevamente podría ser el secretario general de la ONU.
Otra característica de la mediación es que el mediador propone soluciones a la controversia. Aquí sí propone un plan para resolver la controversia que se está llevando, que si bien no es obligatorio aceptarlo por las partes, pueden adoptar esta solución en un esquema final para llegar a una resolución. En el escenario internacional reciente hemos visto numerosos casos de mediación. Algunos ejemplos son la mediación que hizo Estados Unidos entre Egipto e Israel en 1978, que condujo a los dos tratados de Campo David, o la de Olof Palme en la guerra de Irán e Irak, la de la ONU para el retiro de las tropas soviéticas en Afganistán por los acuerdos de Ginebra en 1988, y así hay varios ejemplos. El siguiente más es la investigación. En vista de que las numerosas controversias internacionales no siempre pueden ser resueltas por los métodos de negociación o de buenos oficios, y que se han visto generalmente trabadas porque las partes no pueden llegar a un acuerdo, se recurre a las comisiones ad hoc de investigación, en donde se investiga lo que pasó en un caso es una comisión ad hoc que investiga lo que ha pasado entre las dos partes y busca llegar a una solución. Fue en la Conferencia de la Paz de La Haya de 1899, a instancias de Rusia, donde se estableció formalmente este mecanismo de solución de conflictos a través de la Convención para la Solución Pacífica de Controversias. En dicha convención se establecía una lista permanente de comisionados de diferentes países, de la cual se selecciona un panel de investigación y se continúa con el procedimiento para llegar a una solución entre ambas partes. Y el último más que tenemos es la conciliación. El mecanismo de conciliación consiste en la participación de un tercero o terceros, que pueden ser un Estado o individuos, que son seleccionados por los comisionados permanentes previamente establecidos. El propósito de este tercero es examinar los elementos de controversia y presentar una propuesta formal, ahora sí, una propuesta para resolver completamente el conflicto. La propuesta, de todos modos, en este caso sigue sin ser vinculante para las partes, pero puede ayudar a llegar a una solución entre ellas. Los comisionados pueden reunirse con las partes, sea conjunta o separadamente. Primero hablar. La cultura de paz es la que pretende que nosotros seamos constructores de paz. La paz no es un regalo de nadie. La cultura de la paz es la que recuerda que cada ser humano tiene que ser, con su comportamiento, portador de paz, para construir la paz, para rechazar la guerra, para rechazar la imposición. La primera aparición pública de la fuerza que en un sistema muy cerrado puede tener el Internet fue en Irán. En Irán, acuérdense, fue el primer sitio, porque estas mujeres iraníes que han ido ya a la universidad y ya saben manejar todo eso, fueron las que hicieron posible que por primera vez hubiera una oposición muy seria en las elecciones. El movimiento de solidaridad, ya lo verá, no tardará en producirse y se producirá a través del ciberespacio. He aquí cómo la comunicación habrá llegado a ser en muy poco tiempo el medio por el cual se puede resolver este gran problema de la existencia humana, porque yo siempre digo que quizás sea un milagro, pero desde luego lo que es un misterio. La existencia humana es un misterio y vale la pena vivirlo intensamente. Y no podemos pensar que hay gente que solo debe estar pensando a ver si sobrevive, si puede pasar del amanecer al atardecer. No es justo. Por tanto, yo tengo mucha esperanza en que la dignidad humana se verá realzada en muy pocos años. Hoy la universidad puede actuar preveyendo. Puede decir, esto
no es lo mejor. Sería mejor impulsar esto porque esto puede desembocar en un escenario que es mucho mejor, mucho más adecuado para este objetivo social, este objetivo de la gente, de la juventud. La universidad, la verdad es que también en este aspecto ha ido evolucionando mucho en los últimos años. La protesta ha pasado a ser propuesta. Yo recuerdo cuando casi era un insulto, este es un utópico, nosotros los realistas. Si los realistas nunca han hecho nada, los realistas nunca han cambiado nada porque aceptan la realidad. ¿Cómo van a cambiar la realidad si la aceptan? Por eso son realistas. No hay que ser realistas. La nueva presidenta de Brasil ha dicho el día 1 de enero de este año, al tomar posesión de su cargo, nada menos que después de Lula, ha dicho, tenemos que tener sueños. Y estos sueños los podremos convertir en realidad si superamos la barrera de lo posible. Es que es verdad, lo están siempre diciendo, no, esto no porque esto no es posible, esto no porque esto no es posible, esto es utópico. ¿Por qué? Pues porque quieren que sigamos de espectadores, de receptores, obedientes, uniformados. ¡Ah! Todo esto se ha acabado. Yo creo que Dilma Rousseff ha hecho muy bien en recordarnos que tenemos que salvar la barrera de los posibles. Y hay otra frase que a mí hace muchos años me causó mucha impresión, que decía, lo hemos conseguido porque no sabíamos que era imposible. Por eso lo conseguimos. Hay que trabajar como si nada fuera imposible. Bueno, para finalizar y a forma de conclusión, la cultura de la paz, dejando de lado todas las bases teóricas y completamente estrictas que rodean este tema, es un ideal de la gobernanza global, de modo que esta siempre va a sonar como una invitación para la sociedad hasta los principales actores internacionales a la participación activa para lograr la cohesión, para que con esto, la cohesión social, para que con esto se pueda erradicar y prevenir la violencia y conflictos de cualquier tipo, hasta conflictos internacionales, para que así todos poco a poco construyan un camino hacia el desarrollo económico y social, que solo podría lograrse a través de la paz, la justicia, bueno, el reconocimiento de justicia como sociedad, la democracia, los derechos humanos, la tolerancia, la igualdad y la solidaridad. Ahora, también desde el punto de vista de conflictos internacionales, se invita a arreglar de forma pacífica las controversias y a renunciar a cualquier uso de fuerza o de amenazas con la finalidad de siempre presentar un diálogo permanente para gestionar cualquier tipo de inconveniente que pueda surgir a través de cualquier tipo de conflicto. Sí, bueno, a mí, pero yo, a manera de conclusión, me gustaría agregar que sí es real, los conflictos y las controversias internacionales son reales, es algo que pasa, es una realidad en el sistema internacional y no podemos simplemente ignorarla bajo la idea o el principio de es que debe ser paz o es que no tendremos por qué pelearnos. Existen diferencias entre los estados, existen diferencias entre los actores y es por esto que los mecanismos de solución pacífica a las controversias son tan importantes. Nosotros como RIs, como personas que estudian esta carrera, es de esta manera, desde las jurídicas hasta las diplomáticas y políticas, que tratamos de hacer un cambio en el mundo, de resolver estos conflictos de manera en que las dos partes estén en paz, como parte de la gobernanza global. No se trata de hegemonizar a todo el mundo y tener una paz, sino llegar a acuerdos y evitar que estos sean de manera violenta, ¿no? Esta es como la parte práctica
de lo que estuvimos hablando, los métodos de resolución de conflictos, es como la parte en la que se materializa de lo que realmente estamos hablando aquí, que es la parte más teórica, que es la cultura de la paz. Después de la guerra, después de las dos grandes guerras y luego después del periodo de la Guerra Fría, el mundo se dio cuenta que a través de organismos de cooperación internacional, bueno, después de la Guerra Fría, en esa sensación de peligro que el mundo no era lo que quería, ¿no? Entonces hay que participar todos para lograr hacer una cultura de paz. Y esto creo que es lo más importante del tema, no solo la manera de resolverlo, sino en el Manifiesto 2000 para la Cultura de Paz y No Violencia se menciona que esto no es para las instituciones, sino que es responsabilidad de cada persona actuar bajo principios de paz, ¿no? Entonces, hacer una cultura de paz, promover estos principios que no solo eviten la violencia, sino que la prevengan, es responsabilidad de cada uno de nosotros. O sea, nosotros podemos inferir en el ámbito político y diplomático por la parte de la carrera que estudiamos, pero también como personas, creo que todos deberíamos ser firmantes del Manifiesto 2000 por la cultura de paz y no violencia. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Gracias. Sí, Space Care. Sí. Pausa.